¿Qué transforma a un hombre común en una figura rodeada de misterio y controversia? ¿Cómo un escritor de ciencia ficción logró moldear un movimiento que mezcla ciencia, espiritualidad y poder, dejando una marca indeleble en el mundo moderno? Poco se sabía sobre L. Ron Hubbard antes de convertirse en el epicentro de la cienciología, una organización que prometía respuestas a los misterios de la mente, pero que también dejó un rastro de dudas, intrigas y acusaciones sombrías. Bienvenidos a otra noche donde los misterios nunca duermen. Soy Medianoche, y este es 7 Noches. Hoy desentrañaremos los secretos detrás de la transición de Hubbard, de ser un escritor visionario a líder de uno de los movimientos más polémicos de nuestra era. ¿Estamos ante un genio incomprendido o un maestro de la manipulación? Prepárense para un viaje donde el límite entre la verdad y la ficción se disuelve, revelando las capas ocultas de la cienciología y su fundador. Poco se sabía sobre L. Ron Hubbard antes de convertirse en el centro de uno de los movimientos más controvertidos del mundo moderno. Nació en 1911 en Estados Unidos, en una época en la que la ciencia y la espiritualidad comenzaban a cruzarse de formas inquietantes. Desde joven mostró un gran interés por las historias fantásticas, lo que más tarde lo llevó a destacar como escritor de ciencia ficción. Sus relatos, a menudo, exploraban temas futuristas y mundos desconocidos, tal vez un anticipo de lo que estaba por crear. Hubbard era un hombre inquieto, que abandonó la carrera de ingeniería civil para dedicarse a sus pasiones creativas. Cuando alguien tiene una idea fija, no sirve de nada empujarlo hacia ingeniería, medicina o lo que sea. Él perseguirá su locura, cueste lo que cueste. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando afirmó haber vivido experiencias que transformarían su visión del mundo. Hubbard sirvió en la Marina y aseguró haber enfrentado heridas graves y traumas que casi lo incapacitaron. Decía que fue su propia mente, usando técnicas que más tarde desarrollaría en detalle, lo que lo curó de esas lesiones. Esta curación milagrosa sirvió como base para su obra más notable, Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, publicada en 1950. El libro proponía un enfoque revolucionario para superar traumas mentales y físicos, presentando al público la idea de que los problemas de la mente podían resolverse sin ayuda médica tradicional. ¿Pero realmente era posible que técnicas creadas por un escritor de ciencia ficción curaran a las personas? El misterio detrás de esta afirmación atrajo tanto a seguidores fervientes como a escépticos acérrimos. A pesar de su aparente éxito inicial, Hubbard enfrentó duras críticas de la comunidad científica. Psicólogos y psiquiatras cuestionaron la legitimidad de su enfoque, considerándolo pseudociencia. Sin embargo, eso no impidió que Dianética se convirtiera en un bestseller y que sus seguidores se multiplicaran. Hubbard apenas estaba comenzando su viaje, y lo que construiría en las décadas siguientes era algo que nadie podría haber previsto. Con el paso de los años, Hubbard comenzó a expandir sus ideas, asegurando que la mente humana no era solo una herramienta lógica, sino una puerta a dimensiones espirituales. Dimensiones espirituales. ¿Ves cómo las cosas siempre se vuelven más esotéricas con el tiempo? Es como si el siguiente paso siempre fuera más extraño. Él creía que los traumas no pertenecían solo a la vida presente, sino también a existencias pasadas. Así, inició la transición de sus prácticas terapéuticas hacia un sistema más complejo que mezclaba ciencia, religión y espiritualidad. Fue el comienzo de lo que llamó cienciología. Hubbard murió en 1986, pero su legado permanece más vivo que nunca. Amado por unos y odiado por otros, dejó tras de sí un imperio que continúa atrayendo millones de dólares y generando polémicas globales. Sus ideas, creadas en la posguerra, moldearon no solo una religión, sino también uno de los movimientos más misteriosos y divisivos de nuestro tiempo. Inicialmente, Dianética era vista como un método terapéutico revolucionario. Las sesiones de auditoría, en las que un individuo respondía a preguntas guiadas para identificar traumas ocultos, eran el punto central del proceso. Hubbard aseguraba que, al deshacerse de los llamados engrams, registros negativos de la mente reactiva, las personas podían alcanzar un estado de claridad mental. Sin embargo, algo en el sistema comenzó a cambiar, y las prácticas que antes se presentaban como científicas empezaron a tomar un rumbo más espiritual. En 1952, Hubbard anunció una evolución en sus técnicas. Introdujo el electropsicómetro, o e-metro, un dispositivo que, según él, podía medir las fluctuaciones emocionales de una persona durante las sesiones de auditoría. Era una herramienta intrigante, pero que generó muchas preguntas sobre su eficacia.
Con esta innovación, la transición de Dianética a Cienciología estaba oficialmente en marcha. Pero, ¿por qué Hubbard sintió la necesidad de cambiar? La respuesta puede estar en el deseo de crear algo más grande que una simple práctica terapéutica. Hubbard comenzó a formular conceptos más profundos, como que los humanos son, en realidad, tetanes, seres espirituales inmortales atrapados en cuerpos físicos. Creía que estos seres cargaban traumas de vidas pasadas y que era necesario liberarlos de esas ataduras para alcanzar la verdadera iluminación. Era una idea audaz, que prometía algo que ninguna terapia tradicional podía ofrecer: la trascendencia espiritual. La fundación de la primera iglesia de la Cienciología en 1954 marcó el momento en que el movimiento dejó de ser solo una técnica mental para convertirse en una religión. Esto también significaba una nueva protección legal para sus prácticas, especialmente contra críticas e investigaciones científicas. Hubbard estaba creando no solo una doctrina, sino también un sistema que lo aislaba de cualquier cuestionamiento externo. Sin embargo, la transición no fue fácil. Muchos seguidores de Dianética no estaban preparados para aceptar este cambio de dirección, mientras que los críticos veían la transformación como una maniobra para escapar de regulaciones e impuestos. A pesar de las controversias, la Cienciología crecía rápidamente, atrayendo nuevos miembros y expandiendo su influencia global. La historia de la transición de Dianética a Cienciología está marcada por misterio y controversia. Fue un movimiento natural para un hombre que siempre exploró los límites entre lo real y lo imaginario, o una estrategia cuidadosamente calculada para crear una institución poderosa. La respuesta, como tantas cosas en la Cienciología, permanece nebulosa. En el corazón de la Cienciología están conceptos que parecen sacados directamente de una obra de ciencia ficción, pero que para sus seguidores representan verdades profundas sobre la existencia humana. La creencia central es que todo ser humano posee una mente reactiva y una mente analítica. La mente reactiva, según la doctrina, es responsable de los traumas, llamados engrams, que oscurecen la mente analítica e impiden que el individuo experimente la realidad plenamente. Para liberarse de estas influencias negativas, los miembros de la Cienciología pasan por sesiones llamadas de auditoría. Durante estas sesiones, conducidas por un auditor entrenado, el individuo responde a una serie de preguntas destinadas a identificar y neutralizar los engrams. Usando el emetro, el auditor monitorea las reacciones emocionales del participante, creyendo que esto ayuda a mapear los traumas y facilitar su eliminación. El objetivo es alcanzar el estado de claridad, donde la mente reactiva ya no interfiere más. Pero la Cienciología no se limita al aquí y ahora. La religión afirma que los traumas de una persona pueden provenir de vidas pasadas, y que es necesario confrontar esos recuerdos ancestrales para alcanzar la verdadera iluminación. Esta idea de reencarnación es central para la doctrina, que considera a los humanos como tetanes, seres inmortales atrapados en cuerpos físicos. Liberarse de estas ataduras es una de las mayores promesas de la Cienciología. Los seguidores creen que, al alcanzar niveles más altos en la Iglesia, llamados OT, tetan operante, se vuelven espiritualmente superiores. Estos niveles solo pueden conquistarse mediante un extenso entrenamiento y donaciones financieras. El sistema de jerarquías de la Cienciología se ve tanto como un camino de desarrollo personal como una forma de control, ya que el acceso al conocimiento está restringido hasta que el individuo demuestra su valor o paga por ello. Para los cienciólogos, estas prácticas no son solo espirituales, sino también pragmáticas. Afirman que los individuos aclarados son más saludables, creativos y éticamente superiores. Sin embargo, los críticos cuestionan la eficacia de estas técnicas y acusan a la Iglesia de usar la espiritualidad como fachada para obtener lucro y poder. La combinación de ciencia, espiritualidad y una promesa de trascendencia crea un aire de misterio en torno a la Cienciología. Pero esta misma mezcla también genera dudas sobre qué realmente motiva a esta religión: el deseo de iluminar a la humanidad o de controlar a sus seguidores. Desde el principio, la Cienciología percibió el valor de atraer celebridades a sus filas. Ah, claro, metes a una celebridad en medio y todo se vuelve tendencia. No, eso es casi una receta para el éxito. En 1969, la Iglesia abrió su primer centro de celebridades en Hollywood, un espacio lujoso dedicado a atender a figuras públicas. La idea era simple: si personas influyentes adoptaban la religión, su mensaje llegaría a un público mucho más amplio. El plan funcionó, y la Cienciología se volvió casi sinónimo de estrellas como Tom Cruise y John Travolta.
El centro no era solo un espacio espiritual, sino también un entorno exclusivo para hacer contactos. Las celebridades eran tratadas como miembros especiales, recibiendo atención personalizada y acceso a cursos avanzados. Este enfoque creó un aura de glamour alrededor de la religión, haciéndola aún más atractiva para artistas y personalidades que buscaban algo único. Pero ¿qué hace que una celebridad se una a una religión tan controvertida? Muchos relatan que fueron atraídos por la promesa de autodescubrimiento y crecimiento personal. La cienciología ofrece un paquete completo, técnicas para mejorar la concentración, alcanzar objetivos e incluso superar desafíos emocionales. Para individuos bajo los reflectores, estas promesas pueden ser irresistibles. Sin embargo, el involucramiento de celebridades también trajo problemas. Varios exmiembros informaron que las figuras públicas reciben un trato privilegiado y son protegidas de muchos de los aspectos más oscuros de la Iglesia. Documentales y reportajes sugieren que confesiones hechas en auditorías son usadas para chantajear a las celebridades, garantizando que permanezcan leales a la organización. Tom Cruise, tal vez el rostro más conocido de la cienciología, es frecuentemente acusado de ser un cartel promocional de la Iglesia. Su conexión con la religión generó tanto apoyo como críticas, especialmente cuando defendió públicamente las creencias cienciólogas en entrevistas. Muchos se preguntan si él es un verdadero creyente o solo una pieza estratégica en un juego mayor. La presencia de celebridades en la cienciología no es solo una curiosidad, sino una estrategia cuidadosamente diseñada. Detrás del brillo de las estrellas, hay un sistema que utiliza la fama para legitimar una religión envuelta en misterios y controversias. A partir de la década de 1960, la cienciología comenzó a expandirse por el mundo, abriendo iglesias en ciudades como Londres, París y Viena. Su alcance global parecía ilimitado, y sus líderes se aseguraron de destacar que la religión no era solo estadounidense, sino una fuerza espiritual internacional. Sin embargo, la expansión sacó a la luz una serie de conflictos legales y culturales. En muchos países, las prácticas de la cienciología fueron recibidas con desconfianza. En Alemania, por ejemplo, el gobierno clasificó a la organización como una amenaza a la democracia, prohibiendo que cienciólogos ocuparan cargos públicos. En Francia, la Iglesia fue acusada de fraude y casi prohibida tras investigaciones que revelaron prácticas consideradas abusivas. El mayor golpe vino de Estados Unidos, donde la cienciología libró una batalla de décadas para ser reconocida como religión. Tras innumerables disputas legales, la organización logró, en 1993, obtener el estatus de exención fiscal. Pero esta victoria vino acompañada de acusaciones de que los líderes de la cienciología intimidaron a autoridades y usaron tácticas oscuras para alcanzar sus objetivos. Estas batallas legales no se limitaron a los gobiernos. Exmiembros de la Iglesia también llevaron sus denuncias a los tribunales, alegando abuso psicológico, trabajo forzado y control coercitivo. Muchos de estos casos se resolvieron fuera de los tribunales, con acuerdos que incluyen cláusulas de confidencialidad, lo que solo aumenta el misterio en torno a la organización. A pesar de las polémicas, la cienciología sigue creciendo en muchas regiones. Sus seguidores afirman que las acusaciones son el resultado de prejuicios y mala interpretación de sus creencias. Pero los críticos argumentan que la expansión de la religión se basa más en su poder económico que en su mensaje espiritual. La relación de la cienciología con la ley es un juego de gato y ratón. Para sus líderes, cada victoria judicial es una prueba de legitimidad. Para sus detractores, es otra demostración de cómo la organización manipula sistemas legales para proteger sus secretos. Detrás de la fachada de iluminación espiritual, la cienciología es frecuentemente acusada de prácticas alarmantes que van desde manipulación emocional hasta trabajo forzado. Relatos de exmiembros exponen un sistema jerárquico rígido, donde los seguidores son sometidos a intensas presiones para obedecer las reglas de la Iglesia. Muchos de estos relatos incluyen descripciones de lugares siniestros, como el agujero, un supuesto centro de castigo donde líderes desobedientes son mantenidos en condiciones degradantes. Según testigos, el ambiente interno de la Iglesia está marcado por un control psicológico extremo. La política de desconexión, por ejemplo, exige que los miembros rompan completamente con familiares y amigos que critiquen a la cienciología. Para los seguidores, esto se justifica como una forma de proteger su espiritualidad. Para los críticos, es una táctica brutal de aislamiento que refuerza la dependencia total de la Iglesia. Otro punto alarmante es la existencia de la llamada fuerza del proyecto de rehabilitación,
donde miembros que no cumplen con las expectativas son enviados a campos de trabajo punitivo. En estos lugares, son sometidos a jornadas exhaustivas y privación de derechos básicos, todo bajo el pretexto de la rehabilitación espiritual. La situación es aún más preocupante cuando se trata de niños, quienes son colocados en posiciones de trabajo desde muy temprano, con poca o ninguna educación formal. Las auditorías, una práctica central de la cienciología, también cargan una sombra de control. Durante estas sesiones, los miembros confiesan traumas y secretos personales que la Iglesia supuestamente usa para chantajearlos si intentan desvincularse. Es un sistema que, según críticos, transforma la confianza en una herramienta de manipulación. Diversos documentales y libros han sacado a la luz estas prácticas, pero la Iglesia niega vehementemente todas las acusaciones. Sus líderes afirman que las denuncias son fabricadas por exmiembros descontentos y adversarios que no comprenden sus creencias. Sin embargo, el número creciente de testigos que comparten historias similares plantea dudas inquietantes. Estas acusaciones han transformado a la cienciología en uno de los movimientos más controvertidos del mundo. Mientras sus defensores alegan persecución injusta, las evidencias sugieren que hay algo mucho más oscuro operando tras bambalinas. Entre los aspectos más extraños de la cienciología está una historia que parece sacada de un guión de ciencia ficción. Se trata de Xenu, un dictador galáctico que... ¿Xenu? ¿Dictador galáctico? Amigo, si me cuentas esto en el bar, pensaría que es una broma o que bebiste demasiado. Según documentos internos de la Iglesia, habría causado eventos catastróficos en la Tierra hace 75 millones de años. Esta narrativa, conocida solo por miembros que alcanzan los niveles más altos de la jerarquía, mezcla extraterrestres, explosiones volcánicas y un pasado cósmico. De acuerdo con la doctrina secreta, Xenu habría transportado miles de millones de almas a la Tierra en naves espaciales similares a aviones. Estas almas fueron depositadas en volcanes y destruidas con bombas de hidrógeno, creando traumas espirituales que persisten hasta hoy. Estas entidades, llamadas tetanes, estarían atrapadas en los cuerpos humanos, influyendo negativamente en sus vidas. Este relato solo se revela a miembros que alcanzan el nivel OT3, lo que requiere años de dedicación y altas contribuciones financieras. Muchos exmiembros relataron que, al descubrir la historia de Xenu, se sintieron engañados, considerándola demasiado absurda para ser tomada en serio. El cineasta Paul Akhis, un exmiembro famoso, describió esta revelación como el punto de ruptura que lo llevó a abandonar la Iglesia. La historia de Xenu se mantiene en secreto por la Iglesia, que la considera un conocimiento sagrado. Sin embargo, filtraciones y denuncias han hecho públicos estos detalles, generando gran polémica. Para los críticos, esto expone a la cienciología como una organización basada en historias fantásticas para manipular a sus seguidores. Para los líderes de la Iglesia, se trata de una persecución que busca desacreditar sus creencias. El misterio en torno a Xenu plantea una pregunta intrigante: ¿cómo una narrativa tan fantástica logró atraer a millones de seguidores a lo largo de las décadas? Tal vez la respuesta resida en la habilidad de la cienciología de mezclar espiritualidad, ciencia y exclusividad, creando un sentido de pertenencia que trasciende lo lógico. Por más absurda que parezca, la historia de Xenu sigue siendo uno de los pilares de la cienciología. Para algunos, es un símbolo de fe. Para otros, un recordatorio de hasta dónde puede llegar un sistema de creencias para capturar la imaginación y el bolsillo de sus adeptos. En las últimas décadas, la cienciología ha enfrentado un escrutinio creciente, especialmente tras el lanzamiento de documentales como Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. Esta obra, basada en testimonios de exmiembros, reveló aspectos alarmantes de la organización, desde la explotación financiera hasta prácticas coercitivas. Para muchos, fue la primera vez que las sombras detrás de la fachada brillante de la Iglesia fueron expuestas. El documental sacó a la luz denuncias de chantaje emocional. Durante las auditorías, se anima a los miembros a compartir los secretos más íntimos de sus vidas. Sin embargo, estas confesiones, que deberían usarse para la curación espiritual, son, según los relatos, almacenadas por la Iglesia y utilizadas como herramienta de control. Incluso celebridades como John Travolta habrían permanecido en la cienciología por temor a que información sensible fuera revelada. Otro punto crítico abordado en el documental fue el estatus de exención fiscal de la Iglesia. Exmiembros y expertos afirman que la cienciología utiliza su condición de religión para evitar impuestos, mientras opera como una organización empresarial.
Documentos filtrados sugieren que la Iglesia ha acumulado un patrimonio de más de $1.000 millones, mientras que sus miembros enfrentan condiciones de trabajo abusivas y contribuciones financieras obligatorias. La existencia de campos de trabajo punitivos también fue denunciada, especialmente en el contexto de la fuerza del proyecto de rehabilitación. Los relatos describen lugares donde miembros considerados rebeldes son enviados a realizar tareas exhaustivas bajo vigilancia constante. Estas prácticas, según los críticos, se asemejan más a un sistema de castigo que a un camino espiritual. A pesar de las revelaciones, la cienciología mantiene una base leal de seguidores que niegan vehementemente las acusaciones. Sus líderes afirman que los documentales y libros críticos son parte de una conspiración para desacreditar la religión. Sin embargo, las evidencias presentadas por exmiembros siguen pintando un retrato perturbador de la organización. Las investigaciones sobre la cienciología plantean una pregunta que persiste hasta hoy: ¿cómo algo tan controvertido logra prosperar en pleno siglo XXI? Tal vez el verdadero misterio resida en la capacidad de la Iglesia para reinventarse y silenciar a sus críticos, manteniendo su poder e influencia intactos. Tras la muerte de L. Ron Hubbard en 1986, el liderazgo de la cienciología fue asumido por David Miscavige, una figura que divide opiniones tanto dentro como fuera de la Iglesia. Joven y carismático, Miscavige rápidamente consolidó su poder, asegurando que la cienciología mantuviera su crecimiento y relevancia. Sin embargo, su liderazgo está envuelto en misterios, acusaciones de abusos y una postura inflexible que marcó una nueva era para la organización. Miscavige es ampliamente reconocido por obtener el estatus de religión para la cienciología en Estados Unidos, asegurando la exención fiscal y fortaleciendo las bases financieras de la Iglesia. Bajo su liderazgo, la organización acumuló miles de millones en patrimonio y expandió su presencia global. Sin embargo, estos logros vinieron acompañados de controversias, especialmente por las denuncias de prácticas agresivas contra críticos y exmiembros. Exmiembros de la Iglesia acusan a Miscavige de gobernar con mano de hierro, manteniendo un control casi totalitario sobre los seguidores. Relatos indican que estaría directamente involucrado en tácticas de intimidación, como persecuciones, espionaje y chantajes. El propio documental Going Clear señala a Miscavige como el arquitecto de muchas de las políticas más severas de la cienciología, incluyendo el aislamiento de críticos y el uso de información obtenida en auditorías para coaccionar a los miembros. Uno de los casos más emblemáticos relacionados con el liderazgo de Miscavige es la desaparición de su esposa, Celi Miscavige. Varios exmiembros afirman que no se la ha visto públicamente desde 2007, lo que ha llevado a especulaciones sobre su paradero y seguridad. Aunque la Iglesia niega cualquier irregularidad, el misterio en torno a Celi se ha convertido en un símbolo de las prácticas de secretismo y control interno de la cienciología. A pesar de las polémicas, Miscavige sigue siendo una figura central en la organización, apareciendo en eventos de alto nivel y dando discursos a multitudes de seguidores. Es visto por muchos como el guardián de la visión de Hubbard, pero por otros como el principal responsable de los aspectos más oscuros de la Iglesia. Su dominio absoluto plantea interrogantes sobre el futuro de la cienciología y si ésta podrá sobrevivir a las crecientes críticas externas. Con la llegada de nuevas generaciones y una sociedad cada vez más conectada, la cienciología enfrenta desafíos inéditos. El papel de Miscavige en moldear la respuesta de la Iglesia será crucial, pero también puede determinar si la organización permanecerá como un misterio fascinante o como una institución en declive. Al final, el futuro de la cienciología sigue siendo tan enigmático como sus orígenes. La cienciología permanece como una de las organizaciones más misteriosas y controvertidas del mundo, atrayendo tanto devoción como desconfianza. ¿Serán sus prácticas la clave para una nueva era de iluminación o solo una fachada elaborada para manipular y lucrar? Esta historia es solo una pieza y algún día, tal vez se vea el rompecabezas completo. Si esto también te hizo pensar, suscríbete y dale me gusta al vídeo. Eso ayuda al canal a crecer. No olvides compartirlo. Después de todo, más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó. Pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos vídeos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.